En este jueves 23 de marzo del 2023. No sé si todos toman conciencia de que se está terminando el primer trimestre de nuestro año. No sé si será que a nosotros los que tenemos un poco más de edad, la vida pasa, como decía el poeta, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, ¿no es cierto? Pero la muerte es parte de la vida, así que no hay que tener miedo. Pero hoy vamos a tener una linda entrevista con una señora que de política sabe mucho y además siempre en lo suyo, ¿no es cierto? Siempre con sus principios, siempre con sus, digamos, es del PO. Con eso ya le digo todo, ¿no es cierto? Estamos con Cristina Fofani, ex concejal. Así es. Y candidata, futura candidata, todavía no hay que decir porque todavía no estamos en época de elecciones, futura candidata a intendente de la ciudad de Salta, ¿no es cierto? ¿O no? No lo sabemos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cristina, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Contame una cosa. Sé que están trabajando activamente, ¿no? Y que no descansan. Y bueno, con Claudio, con todos los muchachos del PO, están trabajando activamente en las distintas manifestaciones para que se pueda tener una Salta más justa. Así es. Como yo digo, una Salta más comunitaria, más justicialista. Y soy justicialista, vos déjame que lo diga. ¿Cómo te sientes? Hoy cansada porque estuvimos todo el día en la calle, en una manifestación muy importante, en donde estuvimos alrededor de 25 organizaciones, nos deben haber visto en la San Martín, y en toda la provincia hubo cerca de 19 cortes en toda la provincia, desde Salvador Massa, pasando por Mosconi, Güemes, Pichanal, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Orán, Rosario de la Frontera, Metam, Capital, Rosario de Lerma, La Merced, El Carril, Joaquín B. González. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Un pliego muy sencillo que hoy afecta a todo el pueblo de la provincia, que es la defensa de poder realizar una protesta, una manifestación, una movilización por los reclamos del pueblo trabajador. Claro. Y estamos reclamando la derogación del decreto 91/23 que prohíbe las manifestaciones. Pero, espera. Paremos ahí. ¿Puede Gustavo Sáenz así sacar un decreto para derogar una ley? O decir, para que no tenga actuación legal una ley. Y no solamente puede, sino que lo hizo. Después, el decreto es inconstitucional. No, pero es inconstitucional, eso claro, es lo que quiero llegar. Pero claro, es de aplicación. Por ejemplo, la policía puede, como hizo hoy en Orán, venir y decirte tienen un plazo para desalojar la ruta o aplicando el decreto los podemos detener con un fiscal que se hace cargo de la causa. Bueno, obviamente también, como para que toda la población sepa, es una relación de fuerza que lo apliquen o no. Y finalmente no lo aplicaron. No lo aplicaron. O sea, hoy salimos a la calle a luchar para que se derogue y la primera victoria de este movimiento es que no lo pudieron aplicar. Claro. Porque una cosa es que un, digamos, interesado en disciplinar a la población como es Sáenz, quiere aplicarnos un decreto que impide que la gente salga a reclamar por agua, como pasa en algunos barrios. Los docentes la semana que viene van a salir a manifestarse por salario.
los trabajadores que están despedidos del plan Potenciar Trabajo, 5.000 en Salta, salimos a luchar con los trabajadores desocupados para la recuperación de los planes Potenciar. Todos los días hay manifestaciones en esta provincia porque hay que tener en cuenta que estamos en una provincia de un gobierno que ha decidido, digamos, recortar el presupuesto de cualquiera de las, digamos, obligaciones del Estado, servicios. Pero en todo lo que respecta a lo social está recortando, todo lo que respecta, ¿no?, a lo social, porque si vos te fijás, hospitales vaciados, falta de banco de los niños en las escuelas, los padres tienen que quedarse a dormir a la noche anterior para conseguir banco. Sí. Barrios sin agua, un tarifazo de la luz que lleva a que los vecinos de Orán hace 50 días que están en un acampe porque junto con Edesa le han impuesto a la gente que tiene que pagar tarifas de 40 a 50 mil pesos. El impuestazo de Betina Romero, que significa que le están metiendo la mano en el bolsillo a los salteños, a los vecinos de la capital, para sostener los 13 millones de pesos diarios que se lleva Agrotécnica Fueguina. Es decir, un gobierno que gobierna tanto el de la provincia como el de municipio para una pequeña minoría de empresarios que están saqueando la provincia y el municipio y pretende que los trabajadores nos quedemos callados y aceptemos disciplinadamente. Bueno, nosotros hoy le hemos demostrado que no lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar y esperamos con esto que el pueblo asuma también con nosotros este desafío de que se derogue, es decir, voltear el decreto 91 y defender el derecho a poder movilizarse. Ahora, yo hago una pregunta. Al menos yo lo veo así. Esto está ocurriendo en todo el país porque esta es una orden que viene de arriba. Sí. Es una orden que viene de Massa, Sí. que de justicialista no tiene nada, eso lo digo yo, y me lo banco bien bancado. Justicialista, vos, Sergio Massa, no sos. Entonces, él le manda la orden a todos los gobernadores, porque si no, no le va a mandar la coparticipación. Entonces los gobernadores tienen que Sibuana, como en África. Eso es lo que están esperando que ocurra, ¿no es cierto? Pero hay un elemento que nos lleva, digamos, a sacar otra conclusión. Estos gobernadores, con sus diputados, han aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario, entre Massa y el Fondo Monetario. Entre los acuerdos que hizo ahora en noviembre Massa, es que, porque todos votaron en el Congreso, la ley de presupuesto que incorpora el ajuste que impone el Fondo Monetario. Claro. Y entre los acuerdos de noviembre es la reducción del subsidio en la tarifa de la luz, que es lo que ha llevado al tarifazo de Edesa, la reducción de, digamos, lo que podría o debería ser la moratoria para los jubilados. Hay 800.000 jubilables que no se van a jubilar porque no sale la ley, porque no quieren poner la plata, y la reducción del gasto social, y por eso han quitado 160.000 planes sociales a los desocupados. Y mientras tanto, y de esos 600.000 jubilables, ¿siguen trabajando o ya están sin trabajar y están esperando cobrar? Y mientras tanto están comiendo sándwich de aire con rebanada de viento. Así es. ¿No es de cierto? hecho que es así, porque en realidad muchos porque no están trabajando ya. Y muchos son cuentapropistas o gente que ha pasado toda su vida trabajando, por ejemplo, en las fincas, Sí. y los patrones no les han hecho los aportes. Entonces tienen que seguir trabajando porque no pueden vivir de aire. Así que algunos de ellos son compañeros que están, por ejemplo, por arriba de los 65 y hoy no se pueden jubilar. Después tenés una gran cantidad de trabajadores a los cuales se les está aplicando un ajuste brutal. En el Estado, son trabajadores que están en blanco, pero que están cobrando menos de la canasta de pobreza. Hoy está en 165.000 pesos la canasta de pobreza. Sí. Y hay un promedio de trabajadores estatales que está por debajo de ese salario. Sí. Y no te digo los privados. Los privados, por ejemplo, los trabajadores de Cafayate, que trabajan en las bodegas y en la actividad rural, están ganando de un trabajador de 10 años, en blanco, 10 años de antigüedad, 62.000 pesos. Y esos trabajadores... 162.000 no, 62.000 pesos. Trabajo de convenio. Y
esos trabajadores están haciendo una actividad que es, digamos, contribuyen con lo que sería una industria de exportación que cobra en dólares lo que vende. Sí. Entonces vos tenés acá un puñado de empresarios en Salta y en el país que se están haciendo, digamos, tan felices. Se están haciendo porque millonarios. Exactamente, han logrado, con Massa, con Fernández, con todos los SAEN de cada provincia, han logrado que en medio de la crisis ellos sigan ganando cifras extraordinarias a costa de que la población cae en sus condiciones de vida a niveles nunca vistos, porque tenemos en este país los sueldos más bajos de toda Latinoamérica, mirá a dónde han llevado la clase obrera argentina, y tenemos, si no hubiera planes sociales, lo digo para la población que dice que digamos el gasto social digamos es un gasto, se podría decir superficial, bueno, si no estuvieran los planes potenciar, habría 8 millones de indigentes, ahora hay 4, pero sí, habría 8 millones de indigentes, y ahora hay 17 millones de pobres, habría 20. No lo dice el Partido Obrero, eso lo sí, dice el Index. claro, claro. Entonces vos fijate dónde nos han llevado a la clase obrera argentina, que era una de las clases obreras que tenía mejores convenios desde el punto de vista de la distribución digamos, de la riqueza social que los trabajadores producen. Tenía un mayor porcentaje en esa distribución, pero en el 2017 para acá empezamos a caer y estamos en esta situación. La mitad de la población no trabaja en un trabajo formal, tiene que rebuscársela vendiendo medias en la peatonal, como siempre digo. Y los corren de la peatonal. Y encima los corre la Betina Romero porque esa gente le molesta a los empresarios. Yo siempre digo de que si se paga impuesto y está en la peatonal y tiene que pagar impuesto, está bien, porque si no, el que tiene el negocio ahí adentro y cobra algo y tiene que pagar el impuesto, aunque no son muchos, ¿no? Pero tienen que pagar el impuesto, tiene derecho al reclamo, a decir, señor, vende lo mismo que yo y a él no le cobran y a mí sí, ¿cómo es el asunto? Yo el otro día le escuchaba a esta señora que es amiga mía, hija de un amigo mío del que fue intendente de Salta, Pontuzzi, ¿no? A la señora Pontuzzi, la estaba escuchando, que decía que los iban a trasladar. Pero siempre hablan de traslados. ¿A dónde? A ningún lado. ¿A dónde? A ningún lado. Porque la gente que fue echada de la peatonal se la tuvo que rebuscar en alquilando algún lugar, pero como no hay tantos lugares para alquilar, digamos que están desarrollándose las ferias o mercados de pulga, no hay muchos lugares, entonces la gente en realidad está en la calle, está vendiendo en cualquier lado, a lo mejor no está vendiendo medias, pero está vendiendo fruta en su casa. El trabajador que está en la peatonal o que estaba en la peatonal también paga impuestos, no es verdad que no paga impuestos. Es un verso de los comerciantes, porque ellos en realidad, además de pagar el IVA en todo lo que compran para la venta, sí, y nosotros además todos pagamos el IVA, que es uno de los impuestos regresivos más importantes de recaudación del Estado, ellos pagan todo lo que consumen, es decir, ellos son monotributistas. Entonces, no es verdad que no pagan impuestos. A la municipalidad le pagan el derecho de piso cuando están en la peatonal o cuando están en algún lugar público. ¿Tiene que pagar? Por para supuesto, estar allí? por supuesto, le pagan a la municipalidad. Cuando están en el parque también le pagan a la municipalidad. Entonces vos fíjate, la recaudación acá no para. Lo que pasa es que esa clase media que pide que lo saquen de la peatonal, han entrado en una guerra con aquellos que no están en condiciones de pagar un alquiler, y acá el problema no pasa por la guerra entre la clase media y la clase más pobre, la clase obrera o el desocupado, digamos, que se la rebusca vendiendo algo. Acá el problema es que hay un puñado de capitalistas que se están haciendo la guita, mucha plata, y la mayoría de ellos no paga impuestos, porque no es que todos los empresarios de gran nivel pagan impuestos, tienen muchas exhibiciones impositivas, tienen subsidios, y le hacen creer al conjunto de la población que ellos son pobre gente. Fíjate, Prograno y la sociedad rural le pide a Sáenz, en una reunión que hace con el ministro de los Ríos, ministro de la Producción, sí, hace unos 15 días, le pide que
saque a todos los que cortan rutas desde la frontera hasta Güemes, o sea, la ruta 34. Sí. Y sacan el decreto 91. ¿Quién es el ministro de los Ríos? Es el que hacía los piquetes en Anta con las camionetas 4x4 cuando ellos no querían pagar los impuestos del año 2008. O sea que a ellos, que no les aplicaron ningún decreto, digamos, en donde se los penaliza con una causa penal, hicieron cortes de ruta, lograron que no les cobraran esos impuestos y ahora ellos se transforman en verdugos del sector más pobre de la población. Esos tipos están mal económicamente, Prograno, la sociedad rural, están haciendo la plata con trabajadores que ganan menos de 3.000 pesos diarios, mucho menos. Un trabajador de una finca está ganando 2.000 pesos diarios por trabajar desde 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde bajo el rayazo del sol. Entonces, acá hay una situación, digamos, de concentración en un pequeño grupo de capitalistas que tienen a su favor que el Estado, llámese Sáenz, la oposición, porque ojo, los que hoy se presentan como oposición de Sáenz, el PJ, Olmedo, los radicales, etcétera, que están formando el frente opositor de Avancemos, todos han apoyado y, digamos, aplaudido el decreto 91. Quiere decir que si Emiliano Estrada ganara las elecciones en el próximo periodo, aplicaría el decreto 91, o Nani, o Zapata. Todos están de acuerdo en que el pueblo tiene que ser disciplinado, hay que callarlo, hay que taparle la boca. ¿Por qué? Porque se preparan para gobernar con el mismo presupuesto miserable, en donde a los jubilados los van a tener con sueldos de 45.000 pesos, a los desocupados le van a quitar los planes sociales, a los vendedores ambulantes no le van a resolver el problema del trabajo, sino que los van a echar con la policía, no le van a poner agua a los barrios, van a seguir engordando el bolsillo de Edesa con tarifazos. Esto es lo que se preparan. Lo mismo que está haciendo Sáenz. Ahora, este gobierno ya fracasó. Y ya fracasó porque un gobierno que, no solamente el de Sáenz, ¿no? Me refiero también al gobierno de Fernández. El gobierno de Fernández ya fracasó también, porque un gobierno que te dice, nosotros vamos a gobernar para reconstruir digamos, el aparato productivo, la riqueza social, y ese excedente vamos a pagar la deuda, pero con crecimiento. No solamente no hubo crecimiento, sino que el país se está derrumbando, este barco se hunde, los trabajadores estamos mucho peor que desde el 2017, ganamos mucho menos, están entregando el país para pagar la deuda, pero además están entregando el litio, están entregando toda la última riqueza estratégica que tiene esta provincia y el país, porque esos son los acuerdos con los acreedores internacionales, y nos están diciendo que no tenemos que decir nada. Ya fracasaron. No es verdad que se puede pagar la deuda con crecimiento. O pagás la deuda o crece el país. Crece el país. No hay otra. Y nosotros estamos peleando para que crezca el país, se desarrolle el aparato productivo en función de que los trabajadores podamos dirigir el curso hacia dónde tiene que ir el país, porque somos los únicos interesados en que nuestros hijos tengan trabajo en blanco, bajo convenio, con salarios por encima de la canasta de pobreza, que los jubilados ganen un sueldo de 165.000 pesos para arriba, los únicos interesados en que los recursos estratégicos estén en manos del pueblo y no en manos de 5 empresas internacionales. Entonces el problema es, ¿para quién gobiernan esta gente? Tanto Fernández como Sáenz. Lamento decirte que ambos peronistas están siguiendo el rumbo que antes comenzó Macri y que antes comenzó Cristina y continúan. Bueno, pero vos permitime que haga una aclaración ahí. Para mí Alberto Fernández no es peronista, para mí Sáenz se presentó y ganó por el partido País, creo, ¿no? Sí. Es decir, él no era peronista ni se presentó por eso. Pero bueno, ante todo esto que vos me planteás, Cristina, ¿ustedes tienen expectativa? ¿Ustedes están las expectativas de ustedes están creciendo? ¿Ustedes tienen fe? Esperanza ya no quiero que tengamos más, porque la que haciendo realidad la esperanza del anterior, ¿no es cierto?
no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuánto, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen expectativas de que van a poder emerger y comenzar a ser una segunda fuerza en Salta? Porque primera, digamos, yo creo de que Sáenz o Emiliano estarían en la primera fuerza. ¿Ustedes creen que pueden desplazarlo a ellos? Nosotros tenemos expectativas que el pueblo trabajador se levante, que se plante. Pero ¿y por qué no se ha levantado hasta ahora? Digo yo, tantas cosas que ya le han hecho al pueblo, ¿por qué no hubo levantamiento? Por el peronismo. Hace 70 años que gobierna el peronismo y han llevado a la población a este nivel de disciplinamiento a través de los punteros del PJ que se desarrollan en los barrios con la caja del Estado, a través de la burocracia de los sindicatos, que la mayoría, el 99% es peronista, y no ha hecho un solo paro, en 3 años y medio de un gobierno hambreador no ha hecho un solo paro, porque forman parte del gobierno de Fernández, de la burocracia piquetera, como Pérsico, que maneja los planes sociales y es el que dirige el movimiento Evita y no saca a la gente a la calle, a pesar del hambre que hay y el crecimiento de la pobreza. Eso es lo que está sujetando a la población. Entonces el problema que tenemos es superar al peronismo, construir otro movimiento, pero con bandera socialista. ¿Qué significa eso? Significa construir un movimiento que tenga como objetivo el gobierno de los trabajadores y no un gobierno en donde se le delega a un burócrata, llámese a un abogado, un ingeniero, un contador, un contador, un lo que sea, o hasta un deportista o un locutor o un periodista que dice: yo voy a sacar al pueblo de esta situación crítica, vótenme, no se hagan problema, yo los voy a representar, llévenme a la Cámara de Diputados, llévenme al Ejecutivo Provincial y yo resuelvo todo esto. No, no se puede más, ya no va más. Hay que superar toda esta gente y lo que hay que hacer es construir un movimiento que tenga el objetivo de que la clase obrera gobierne. Eso se va a lograr, la vía es la electoral, ¿es por el voto que se va a lograr eso? No, nosotros pensamos que eso se va a lograr solo si la clase obrera se planta y los echa patadas en el trasero como lo echamos en su momento Sí. de la Rúa y construye una salida propia, una alternativa propia. Claro, pero a De la Rúa lo echaron a pata de gobierno y... Por eso. ¿Querés que te diga quién estaban en el momento que estaba De la Rúa? Los mismos son los mismos que están ahora. Volvieron. Dijimos que se vayan todos y volvieron todos. Claro. Entonces, quiere decir que hay que ir construyendo una alternativa propia de los trabajadores. Nosotros desde el Partido Obrero estamos planteando eso desde que nos formamos, pero obviamente eso es nuestro objetivo cuando intervenimos en todas las luchas de los trabajadores. ¿Y por qué decimos que esto no se logra por tener un cargo en el Estado o una bancada? Si bien nosotros participamos de las elecciones, nos vamos a presentar en las elecciones y en las mismas elecciones también vamos a ser el canal de la indignación obrera en todo el país, pero para llevar a los parlamentos y, obviamente, si conquistáramos un ejecutivo, la expresión de los trabajadores para organizarlos e ir por todo lo que hace falta para vivir dignamente. No se consigue, decimos, por las elecciones, sino porque los trabajadores tienen que dar vuelta a la tortilla. Esto es, gobernar en la clase obrera significa que los trabajadores no tienen que delegar. Por ejemplo, algo muy sencillo, si uno quiere que el litio no se vaya de la provincia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estatizar la explotación de litio y la tiene que manejar la clase obrera, los trabajadores. ¿Sabes cuánto da el litio? Por ejemplo, en 4 años va a haber entre 9 y 10 empresas que van a explotar el litio de Salta. Una sola empresa va a ganar en un año todo el presupuesto de Salta, 1.200 millones de dólares. Una sola empresa. ¿Sabés la plata que podríamos, si fuéramos los dueños del litio, que lo somos, sí, desde el punto de vista del pueblo trabajador, que es el dueño de todas las riquezas que están bajo tierra y sobre? Toda esa plata podría venir al pueblo para generar fuentes de trabajo, o para que haya agua en los barrios, o para que haya hospitales que sean una maravilla, escuelas y ofertas escolares hasta en medio del monte o arriba del cerro.
pero no es gobernando estos tipos los que gobiernan hoy y los que se preparan para gobernar. Tiene que gobernar la clase obrera, que es la única que está interesada en recuperar toda esa riqueza social y transformarla para que justamente la población pueda vivir bien. Bueno, Cristina, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Es un placer tenerte acá, porque sos tan clara en tus Podríamos ir a expresiones. otro bloque más, doctor. ¿Podemos ir a otro bloque? Sí. Ah, bueno, ¿tú puedes? ¿Tienes tiempo? Sí, no tengo problema. Ah, bueno, no, yo creí que ella no podía. No, yo no tengo Ah, no, problema. bueno, entonces hagamos una No hay cosa, problema. vamos a un corte y volvemos y seguimos con Cristina. Muchas gracias. Bueno, proseguimos con nuestro programa con Cristina Fofani, que yo creí que ella no podía estar más de media hora, pero me alegra de que sí pueda estar más de media hora. Así seguimos charlando, porque como decía nuestro productor, Víctor, antes de que cortemos, ahí se está comenzando a poner caliente la cosa. Bueno, sigamos con Cristina. Cristina, a ver, recién fuera de cámara estábamos hablando de lo que era la autoridad o la dirección de un gobierno por la clase trabajadora. Y yo te dije algo que yo lo siento como fundamental. ¿Quién es el cerebro? Y tú me dijiste de que la clase trabajadora tiene la potencialidad de hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, pero tiene que haber una cabeza en cada clase trabajadora para que aúnen criterios, porque no todos van a pensar lo mismo, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿el capitalismo es malo? No, el capitalismo fue progresivo en el momento en que empezó a desarrollar las fuerzas productivas allá por el siglo XVIII y el siglo XIX. Sí. Y entonces, lógicamente, benefició al conjunto de la humanidad. Sí. Ahora, el imperialismo, en la etapa final del capitalismo, está destruyendo las fuerzas productivas. Porque ¿qué es esto de que se vendan las niñas? ¿Qué es esto que haya sicarios y tomen barrios enteros y maten gente para vender droga en una zona? ¿Qué es esto de que el capitalista le da lo mismo vender autos que vender droga? Porque el problema del capital no es la moral, sino la concentración. Yo estaba viendo, cuando vos iniciás tu programa, aparece Alfonsín. Sí. Y él dijo hace 40 años que con la democracia se come, se educa, se sana, se puede vivir bien. Bueno, Sí. Con la democracia capitalista no se puede, porque no se come, hay un montón de gente que no puede comer, hay un montón de gente que no puede educarse y hay un montón de gente que no puede sanarse. Hemos tenido un retroceso desde el alfonsinismo para acá. Pero eso es porque hemos tenido malos gobernantes corruptos, deshonestos, que no han sabido, es decir, sí han sabido llenar sus bolsillos, hacerse sus casas, sus autos, sus cosas, y no aplicarlos a la gente que más necesita, que cada vez son más, ¿no? Es decir, los que menos tienen cada vez son más, ¿eh? Así es. Así que, no entiendo, ¿por qué lo siguen votando? ¿Vos vas a votar? Vení a esperar el domingo a las 8 de la noche, ¿se pone así? Ganaron por lejos, Ajá. ¿no es cierto? Ustedes en las últimas elecciones, ¿cuántos votos sacaron? Es decir, por ciento. No me acuerdo bien, pero mira, tuvimos el 4% ¿Por qué? para legisladores. 4,9, una cosa así, casi el 5. ¿Con eso no entró ningún legislador? No entró porque tenés que entrar con un piso del 5%. Del 5. Estuvimos muy cerquita. Muy pero, cerquita. Sí. Claro. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué 4,9 nomás, Cristina? Ajá. ¿Por qué no más votos? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no les llega el mensaje de ustedes a toda esta gente que una vez,
la Fundación Colmenar, la cual yo presido, tiene 5 merenderos. Y en la semana pasada, con el carnaval, con que estaba cerrado todo, hubo 2 días en que no pude llevar nada de comida. Mira. Es decir, no comieron, ¿no? Pero vos cuando ves que vienen las mesas de esas villas, que son de emergencia y que verdaderamente hay una pobreza Sí. inusual, Sí. sacan más votos los partidos, digamos, por ponerles un nombre, los capitalistas que ustedes. ¿Por qué es eso? Por eso que te decía antes, porque hay que superar al PJ, porque la gente todavía cree esto que vos dijiste, que el Partido Justicialista en realidad tiene todavía posibilidades de producir riqueza social o llevar a la gente a que produzca riqueza social y entonces que haya un mejor reparto, solo que sube un corrupto y se queda con la mayor parte de la torta. No, no es el corrupto es solamente el que se queda con una parte, pero ¿quién se beneficia con una concentración de riqueza fenomenal con el litio, como te contaba recién, o la patria contratista de la Betina Romero que está dándole a una empresa solamente 12 millones de pesos por día, o sí. ¿Quién se beneficia con los contratos que hace Sáenz? Se beneficia un puñado de capitalistas, por lo tanto no gobiernan para los trabajadores, los votan los trabajadores a los sí. PJ, a los Olmedo, a los radicales, etcétera, sí. Los votan los trabajadores, pero ellos gobiernan para los capitalistas, para ese puñado de empresarios. Esos son los que les mueven los hilos. Entonces el problema es superar esa ilusión. Y los trabajadores en ese sentido tienen que construir su propia salida. Nosotros estamos proponiendo que la izquierda se plante para mostrar esto. ¿Qué significa? Colocarse delante de la clase obrera y explicar esto. No solamente en las elecciones, sino en la vida cotidiana. Cuando salimos, por ejemplo, hoy salimos a luchar. Estábamos todos, incluyendo aquellos que normalmente no luchan porque están detrás del gobierno de Fernández, que son los desocupados de la UTEP. Nos hemos juntado, los desocupados de la UTEP, los desocupados de la unidad piquetera, y hemos realizado una gran manifestación. ¿Cuál era el programa que nos unió? El agua para los barrios que no tienen agua, contra el tarifazo de Edesa, contra el impuestazo de Betina, por la obra pública que falta todavía en muchos barrios, y contra todo esto, obviamente para poder conquistar todo esto, hace falta que se derogue el decreto 91, es decir, es el corolario de todo esto. Para luchar por todos estos reclamos, vos tenés que tener la posibilidad de hacer una manifestación. Y como te decía, con los docentes, con los médicos que están luchando por salario, salieron el año pasado por salario. Es decir, si los trabajadores que luchan todo el año no se dan cuenta que el problema no es votar nuevamente a su verdugo, a ese contra el cual luchan todo el año, sino construir una nueva salida, el problema pasa no solamente por hacer todos los días en la calle, digamos, una manifestación o un reclamo, sino darse cuenta que hay que superar a los tipos que vienen gobernando este país hace 70 años, no a los tipos solamente, me refiero a los partidos que representan a los capitalistas, y construir una salida propia de la clase obrera, es decir, dar vuelta a la torta, como te decía al principio, sí. Y plantearse el problema de que la clase obrera tiene que manejar los recursos estratégicos de la Argentina, decidir cómo se los usa, y tiene que haber una distribución de la riqueza en función de que sea la propia clase obrera la que la distribuya. Eso es el gobierno obrero. Un gobierno obrero es una, se podría decir, la gran salida que los trabajadores definitivamente le podrían dar a este país. Es decir, si vos querés terminar con el saqueo que hay en este país, no es un problema de echar a este o aquel corrupto, sino que la clase obrera tiene que terminar con todos los partidos que vienen gobernando desde hace 70 años y construir su propia salida en términos de dirigir el Estado, dirigir los recursos estratégicos, decir cómo se va a organizar la economía, qué es lo que se va a producir, cómo se va a distribuir. Y además la clase obrera sabe por qué y cómo.
porque quiere que haya trabajo, porque quiere que haya escuelas, porque quiere que haya universidades, hospitales, casas, etcétera. Ahora, yo te hago una pregunta. Perón, ¿qué hizo? Constituyó las unidades básicas. ¿Para qué? Para allí adoctrinar Sí. a todos los peronistas. ¿Por qué ustedes nunca han intentado crear escuelas de formaciones y organización para el futuro gobierno de los trabajadores? Nosotros ¿Por qué no lo somos han eso. hecho? Nosotros somos una escuela de formación política. El Partido Obrero es una escuela de formación política. Nosotros no solamente, mira, vos me decías que tienen 5 merenderos, nosotros tenemos 107 merenderos en toda la provincia. Y los compañeros cuando van a un merendero, no solamente del polo obrero, ¿no? Sí. No solamente van a un merendero a llevar a sus chicos a tomar la leche o contribuyen con su tarea para que haya, para que esté la merienda, sino que se organizan para luchar. Y en el momento en que luchan, se van formando con nosotros. Es decir, nosotros estamos luchando, pero también los estamos formando. Y te corrijo, discúlpame, Sí. una aseveración que hiciste que es que Perón construyó las unidades básicas para adoctrinar, pero ¿en qué? En la Peronismo. unidad, sí, pero ¿qué es el peronismo? Es la unidad, la colaboración de clases, eso que vos decías al principio, la comunidad organizada. ¿Hay comunidad de intereses entre estos empresarios, esos capitalistas que son capaces de vender hasta una niña, y el trabajador, que es el papá de la niña, que la va a defender a capa y espada? Los capitalistas, como te decía al principio, persiguen solamente la ganancia. Le da lo mismo vender un auto que vender una persona. Entonces, ¿hay comunidad de intereses entre los capitalistas y ese obrero? Ese capitalista que vende en dólares el vino de exportación y el obrero del viñedo que está ganando 62.000 pesos. Sí. ¿Hay una comunidad de intereses? No, pero es que eso, a ver, yo creo que hay una gran diferencia entre peronismo y justicialismo. Justicialismo es una doctrina, peronismo es un movimiento. La doctrina justicialista tiene sus raíces en una encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, en donde ya comienza a hablar de la propiedad privada, pero con toda legalidad, dándole las vacaciones, la pensión, la jubilación, dándole todo al obrero. Y a partir de allí formar la comunidad. Es decir, que quien tiene plata tiene que estar para ayudar al que menos tiene y que pueda surgir. Ahora, que no lo entiendan, bueno, es otra cosa, ¿no es cierto? Yo por eso es lo que le digo a todo el mundo. A mí me han avasallado mi partido, el justicialista. Yo renuncié, porque no acepto a las nuevas autoridades que tiene el Partido Justicialista. El justicialismo lo llevo acá, ¿no es cierto? Así que yo creo que si nosotros lo hacemos y hacemos pensar a toda la gente de que tenemos que unirnos para salir adelante, tenemos que salir adelante. Ahora, si tú me hablas que solamente los obreros tienen que ir hacia... ¿Qué haces vos entonces con la gente que tiene plata y que tiene empresas, que tiene... Bueno, acá empresas muchas en Salta no hay, ¿no? Pero que tiene plata y que tiene negocios. Esa gente, ¿cómo la vas a adoctrinar? Vos sabés que los que están luchando en Oram contra el tarifazo son pequeños comerciantes, hoteleros, gente que le llegaron facturas de 200.000 pesos, gente que, maestros, por ejemplo, que tienen un aire acondicionado en un lugar en donde hace 45 grados en verano, entonces pagó facturas de 40.000 pesos y se juntaron. Y el soporte, o sea, la base social de toda esa gente fue el movimiento piquetero, porque ahí están las organizaciones de desocupados en el acampe. Entonces hubo una unidad de los que son víctimas del mismo tarifazo. Claro. Y están dispuestos a luchar contra el gobierno, porque también hay otros empresarios que les deben haber llegado la boleta, no están dispuestos a luchar contra el gobierno.
En cambio, todos estos sectores independientes han salido a luchar juntos. Bueno, muy bien. Nosotros pensamos que con ellos se puede, con esa clase media, con el trabajador, con el asalariado, con el trabajador, por ejemplo, el cuentapropista, el comerciante, que se puede luchar junto con los desocupados, junto con los jubilados, junto con los asalariados, contra un gobierno que gobierna para un puñado de empresarios. Claro que se puede luchar y nosotros los convocamos. De hecho, que consideramos que lo que está pasando en Orán se tiene que repetir en toda la provincia y que es de la única manera que vamos a poder darle una patada en el tuje a Sáenz y a Fernández y echarlos. Ahora, porque hace falta que el pueblo se una. Ahora el problema es hacia dónde vamos, que es otra cosa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién dirige la economía? Sí, ¿la dirige un puñado de empresarios y de capitalistas que solamente gobiernan para ellos? Sí. Y que organizan la economía y los impuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una riqueza como la que te contaba antes, del litio, ¿para qué la quieren estos empresarios? Para exportarla como materia prima, quedarse con la diferencia que les da el hecho de ser empresas asociadas a la explotación. Se están peleando por el catering, por la empresa de transporte, nimiedades. Las empresas grandes, las multinacionales, se van a llevar 1.200 millones de dólares cada una. Entonces, ¿para quién gobiernan? Gobiernan para que este saqueo se produzca, se vaya del país. Fernández también. Fernández está motorizando una huida de capitales que es fenomenal. Cada vez que llega a un acuerdo con el fondo y le pone el ok a Massa, sí, de que acuerda con el ajuste que hizo... Está entregando parte del país. No, pero además le están dando nuevos créditos, claro. O sea, le están dando más dólares para que se sigan endeudando. Claro, pero para pagar lo que tienen, lo que deben. Exacto. No le dan la plata para que produzca el país. No, el FMI le da plata para que le pague al FMI. Claro. O sea, sigue endeudando el país. Sí. ¿Hacia dónde nos llevan estos tipos, Fernández, Sáenz y todos los gobernadores de distinto pelaje? ¿Hacia dónde nos llevan con este endeudamiento? ¿Hay que apretar los dientes y esperar que venga en el horizonte, va a venir algo mejor? No, nos llevan a crear una deuda mayor. Desde Alfonsín para acá, o sea, desde la dictadura para acá, todos fueron incrementando la deuda. Y hoy somos rehenes de estos parásitos que además endeudan el país no para industrializarlo, sino para sacarlo afuera, a esa plata. Hay 400.000 millones de dólares de capitalistas argentinos que se han ido al exterior, sí, y a nosotros nos dejaron la factura de la fiesta. Ellos hicieron la fiesta, la gozaron, se la llevaron y a nosotros nos dejaron la factura. Entonces eso es lo que hay que parar. ¿Quién está dispuesto a enfrentar esa política y organizar una salida en términos de los que viven de su trabajo, sí, los empresarios, los capitalistas o el conjunto del pueblo que está dispuesto a luchar contra semejante perspectiva? Claro, es decir, lo que vamos a ver, lo grafiquemos así, se entiende bien. Aquí hubo una gran fiesta, hubo una joda. Ajá. Terminó. Sí. Se fueron los invitados y tienen que pagar los mozos, sí, los que lavaron los platos, exacto, los que sirvieron. Y además levantar las mesas, exacto, y dejar limpio el salón, sí, mientras los otros se han ido a dormir, sí, machados, lo que sea. Sí. Entonces tienen que pagar los otros. Y lo que nos dicen es, bueno, si chillás un poco, llévate las sobras que quedaron, claro, en la mesa, y si no te gusta, te mando a la policía y al fiscal. Y al fiscal, claro. Esa es digamos, la condición que nos han colocado. Bueno, estos tipos están locos. Claro. No se puede vivir así, el pueblo ya no da más, sí, y hay que patear el tablero. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber otra salida. Lo que vos me proponés en el marco del justicialismo, del peronismo, de la doctrina peronista, es que conciliemos con estos tipos. Me refiero a los capitalistas, los empresarios que se están haciendo la guita, y sus referentes que son los partidos que hoy gobiernan. Vos me pedís que conciliemos. No podemos conciliar. Mirá, en medio de todo esto, de toda semejante barbaridad que está viviendo el pueblo argentino, crece Milei. ¿Por qué crece Milei? Porque Milei, bien atorrante que es, dice, acá hay que patear el tablero. Dice, hay que terminar con la casta. El tipo es un chanta, porque él es parte de la casta. Él estuvo con Bussi en Tucumán, estuvo con Labaña, fue un asesor de Labaña, es asesor de los banqueros, es asesor de los especuladores financieros. El tipo quiere
privatizar todo. Quiere privatizar la educación, privatizar la salud. Si el tipo gobernara, privatizaría todo, sería peor que Menem. Y ya lo vivimos a eso, porque Sí. la dolarización de la economía, en cierto modo, es lo que hizo Menem con el 1 a 1. ¿Y a qué nos llevó? A que terminamos en un país quebrado con el argentinazo, porque la gente ya no podía soportar más. Bueno, no queremos volver a eso. Sin embargo, el tipo viene a decirle a la gente que él quiere terminar con toda la casta. ¿Por qué la gente compra ese verso? Porque se da cuenta que hay que terminar con esta gente que gobierna. Claro, desde pero hace 70 años no que saben gobierna. cómo él quiere. Eso No, es lo que él pasa. miente y entonces la gente está comprando el verso. Pero quiero decir, los trabajadores tienen que ocupar ese lugar. Los trabajadores Claro. tienen que decir, no, por aquel lado no se va, ni por el PJ, ni por los radicales, ni por Olmedo, ni por Zapata, ni por todo esto que vienen gobernando hace 50 años. No, se va por acá, tiene que decir la clase obrera. Basta de todos estos tipos que nos han puesto una pajita en la yugular y nos están chupando la sangre. Hay que salir por otro lado. La salida es por acá, es por la clase obrera. Es por los que efectivamente, si gobiernan, lo que van a hacer es industrializar el país para que los hijos de todos, la Puedan clase tener. media, la clase obrera, tengan un trabajo en blanco, bajo convenio, ganen 200 lucas, que es lo que se necesita para vivir, tenga su casa, loteos populares, es decir, vivir. Bebé. Eso es lo que necesitamos. Bueno, Cristina, ahora sí. Se nos terminó el tiempo, ya pasó la hora. Y muchas gracias por No, haber por venido. favor, al contrario. Como te dije, fue algo muy lindo, fue algo verdaderamente esclarecedor poder conocer el pensamiento del Partido Obrero. Es decir, yo lo conocía, por supuesto, pero claro, sigo siendo justicialista. Te digo. A mí no me convenciste. Pero lo que proponen el Partido Obrero no está fuera de lugar, creo yo. Lo que sí espero es de que el jueves que viene yo no voy a estar, va a estar de nuevo Víctor y espero que se encuentren con Víctor, con algunos invitados, si Dios quiere. Cristina, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Gracias.